Bueno, muy bien. Está esta noche Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, uno de los gremios que más vienen luchando contra el impuesto a las ganancias. Héctor Dae, que además de ser diputado del Frente Renovadores del gremio de la Sanidad. Edgardo De Petri, diputado nacional del Frente para la Victoria. Y Mariano Mazzaro, de la Asociación de Judiciales Bonaerenses, que integra la mesa de la CTA. Palazzo, buenas noches y gracias por venir. Gracias. ¿Satisfacen los anuncios del ministro de hoy? En realidad, los anuncios de hoy, más allá de ser absolutamente insuficientes, esconden algunas trampas. La primera de ellas es que hay que decir con claridad que si se hubiera actualizado el mínimo no imponible y los ítems que se pueden descargar de impuesto a las ganancias el año pasado en un promedio de un 30% que fueron las paritarias, y suponiendo que sea un 30% este año las paritarias, en lugar de pagar 1.405 pesos, como dice el ministro, deberíamos estar pagando 1.147. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo es que si un trabajador que tributa hoy sobre la base de 20.000 pesos de salario va a tributar 1.405 pesos antes del aumento salarial, cuando venga el aumento salarial tengo muy malas noticias, va a tributar casi 2.727 pesos, porque pasa a ser el trabajador que gana 25.000 pesos y la nueva ganancia mensual va a ser 2.727. Entonces me parece que hay que decir las cosas con claridad, y es que lo que se está haciendo es nada más que una actualización vinculada a la falta de actualización del año pasado, pero que cuando vengan los acuerdos paritarios que se van a empezar a suscribir, el trabajador de 20.000 pesos con un acuerdo, supongamos, del 25, como quiere el gobierno, va a pasar a ganar 25.000 y va a pagar 2.727 pesos en lugar de 2.066 como paga. Es decir, que no ayudan tampoco a la resolución del tema de las paritarias, a su entender. No, para nada, porque la paritaria consta de dos cuestiones. Una, que haya un reconocimiento expreso, si es sobre inflación pasada, cuál fue la real inflación. Ahí lo mencionaban a quien presumiblemente va a ser el ministro de Economía de Scioli si es presidente, y él midió la inflación en 33,5 puntos. Sobre la base de acuerdos, y hay inflaciones medidas hasta 38. Sobre la base de eso, los acuerdos salariales que se firmaron en un promedio del 29 perdieron con relación a la inflación. Entonces, si inflación pasada es otro número, no es el 20 ni el 25. Y si inflación futura es el 25 y hay que cargarle la pérdida del poder adquisitivo, independientemente que nosotros en bancario estamos reclamando que el sector patronal se haga cargo de la deducción de ganancias. Hoy en nuestros salarios que pagan ganancias, que no son todos, son la mitad de los afiliados nuestros, se insume entre el 12 y el 14% del salario lo que se ha llevado ganancias. Edgardo De Petri, insuficiente, dice Palazzo. Bueno, es una opinión del movimiento sindical, es respetada. Nosotros tenemos una definición como gobierno. Nosotros ahora me parece que sensiblemente se mejora el tema con la medida que ha tomado el ministro de reducción de ganancias, que tiene más prosperidad y equidad, y ya lo explicó, me parece muy bien acá el periodista. No obstante, me parece que, insistimos, no es la reivindicación principal que nosotros sentimos que debe asumir el movimiento sindical, y mucho menos convocar a paro general. Creo que en este camino nosotros seguimos sosteniendo la necesidad de que se respeten las paritarias, que sea el instrumento, la paritaria que discuta los salarios de los trabajadores. Cuando nosotros tomamos el gobierno había 67 convenios colectivos que se discutían, hoy hay más de 1.400 convenios colectivos que se discuten y se van resolviendo. El monto de la paritaria, si ahora quieren hacer todo un eje que si es el 25 es el 30, a mí me parece que el gobierno tiene que ir legalizando los acuerdos salariales que se arriben entre sindicatos y cámaras empresarias. No es lo mismo una cámara empresaria con mayor nivel de rentabilidad que otras, pero creo que hay que ir alentando a que se discutan las paritarias en todo el país y garantizando, bueno, la sustentabilidad también del proyecto, digamos, en términos financieros. Ahora vamos a volver sobre este tema, pero está en el tema paritaria que usted estaba hablando, Edgardo, y hoy se conoció, hubo el fin de semana, de que iba a haber como un tope, algo que el gobierno nunca había puesto en años anteriores. Sí, el gobierno tuvo durante todo este tiempo la posición que plantea Edgardo, ¿no? Sí. Dejar que cada sector, cada organización sindical con su sector arriben al mejor salario posible para los trabajadores, y buscando un equilibrio entre el funcionamiento del sector y el salario que adquieren los trabajadores. Hoy tenemos un hecho concreto donde hay organizaciones que, habiendo accedido
a un acuerdo con el sector empresarial. Cuando lo llevaron al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo pretende de alguna manera ponerle un techo o tope, como le quieran llamar, a la negociación colectiva. Esto directamente hoy fue analizado por la mesa de conducción de la Confederación General del Trabajo. Vamos a discutirlo en no un congreso, sino una reunión de consejo directivo el miércoles de la semana que viene, pero bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se le ponga un techo a la negociación salarial. ¿Y respecto al anuncio hoy del ministro? Lo que pasa es que el anuncio del ministro, primero y principal, coincido en que no es lo que venimos planteando, ¿no? Nosotros venimos planteando una ley que modifique la tablita, venimos planteando subir el mínimo no imponible y a partir de ahí en rediscutir cuál será el lugar desde donde se tributa. Pero, digamos, esto afecta a un sector de muy contado de los trabajadores en actividad. La verdad que hay otras organizaciones que estamos con un salario muy por debajo y que lo que no pretendemos es que nos cambien impuesto a las ganancias por porcentual salarial, porque es inconducente. Ahora vamos a volver a esto y también a lo que decía Palazzo recién en cuanto a que es tramposo el mecanismo que se anunció hoy. Mariano Mazzaro, la CTA, ¿cómo ve los anuncios hoy del ministro? Bueno, nosotros venimos sosteniendo y ya de larga data la suba del impuesto o del piso no imponible. Eso es una posición que hemos tenido. Nosotros efectivamente mantenemos el criterio de que este impuesto no se extirpe, sí que se suban, porque no estamos de acuerdo, por ejemplo, en situaciones que podrían darse en el cual el CEO de una empresa importante deje de tributar. Creemos que quienes tienen mayor capacidad tributaria deben hacerlo, eso está fuera de discusión. Por supuesto que hay muchos sindicatos de estatales que recién están asomando la cabeza, o sea, salarios que creemos que deben estar desgravados. Esa es una posición. ¿Y qué porcentaje, por ejemplo, los judiciales tienen en cuanto a este cambio de hoy, entre 15.000 y 25? ¿Qué masa? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos disparidad de salarios, depende si hay una composición de abogados muy importante, eso modifica mucho el salario, es complejo poder cuantificarlo, pero sí marcar algo. Nosotros creemos, y reitero, el criterio que venimos sosteniendo era que se suba esto. Ahora el ministro viene con un criterio diferente, un esquema que no lo teníamos previsto, no se había imaginado, que requiere cierto análisis, y nosotros tomaremos el tiempo que fuera necesario para eso. Pero sí marcar que dentro de eso hay algo que parece alentador, deberá de ratificarse después, que es que dentro de los que están tributando toma un criterio desde abajo hacia arriba, es decir, a los que tienen menores salarios les quita, digamos, presión tributaria, y ese criterio distributivo, progresivo, creemos que es positivo. Pero reitero, este es un tema sensible, los compañeros están muy sensibilizados con este tema. Es cierto, no es de la totalidad de los trabajadores judiciales, pero bueno, creemos que habría que por ahí hacer alguna modificación más. Palazzo, y a ustedes, que ustedes han levantado la bandera del impuesto a las ganancias, ¿qué porcentaje les cabe en este cambio entre 15.000 y 25.000 pesos? En la afectación que debemos tener nosotros debe ser un promedio parecido, un poquito menor al que dice el ministro del 69%, debe estar en un 60%. Pero vuelvo a decirlo, cuando firmemos la paritaria, el trabajador que dicen que va a pagar 1.400 pesos va a pagar 2.727, el de 20.000 no va a pagar 1.404. Y el de 1.727 quizás se le duplique porque a ese no le toca nada al que gana más de 25.000. Entonces, si no le tocan nada, quiere decir que a lo que venía pagando, cárguele un 30% más de lo que está pagando. Digo, es decir, que se tendría que haber actualizado, se tendría que haber corrido. Lo que digo es que debería haber una actualización periódica. En realidad, la solución de fondo, nosotros como organización gremial la planteamos hace tiempo, es que debería existir una reforma tributaria que tienda a cobrarle impuesto al que le tiene que cobrar. Acá nos olvidamos que la renta financiera no paga impuestos, nos olvidamos que cuando hay excedente de la renta petrolera... ¿Pero ustedes quieren dejar de pagar ganancia? Nosotros creemos que los salarios de convenio que se pactan en paritaria no deben tributar ganancias. Sí coincido con el compañero, si hay un CEO de una empresa que gana $100.000, tiene que pagar ganancias, seguro que sí, pero los salarios que se pactan en acuerdo, en convención y colectiva, no deberían tributar. ¿Te Petri? Bueno,
Yo creo que el movimiento sindical no puede levantar como bandera solamente la discusión sobre el impuesto a las ganancias. La verdad, porque eso es el 11% de la clase trabajadora argentina. O sea, respeto, por supuesto, cuando la bancaria o otros sindicatos lo toman como bandera, pero me parece que en el marco de la discusión de la clase trabajadora, me parece que el tema de ganancia no es lo más importante. Y aparte de esto, creo que sí mejora la situación de los salarios de los trabajadores, porque estamos hablando que un trabajador que va a cobrar 25.000 pesos tiene una reducción importante. Aparte, se incrementa los salarios tanto los trabajadores solteros como los trabajadores con 2 hijos. Pero me parece que en esto hay que ver el contexto más general. El salario se ha recuperado, tanto el sector público como el sector privado. Hay una decisión del gobierno de proteger el empleo, la cuestión central ante una crisis importante como tenemos a nivel mundial, sobre todo con nuestro socio con Brasil. Hay una necesidad de sostener fuertemente los empleos de los trabajadores en la Argentina. Hay un Estado que convoca permanentemente el diálogo. Yo, hasta tanto el Ministerio de Trabajo no saque oficialmente que no va a homologar el acuerdo salarial que se haga entre Cámara de Empresarios y sindicatos, me parece que eso está en discusión. Hoy el ministro Tomada no ratificó esa versión. Sí quiero decir una cosa también. Me parece que hay que ver que hay trabajadores que el año pasado no recuperaron del todo su ingreso, que hoy pueden estar discutiendo 1 punto más o 2 puntos más, y hay trabajadores que le han ganado la inflación. Pero eso los sindicatos y las cámaras empresariales. Ahora, pero el ministro de Trabajo el año pasado, hubo un acuerdo salarial que fue una mentira, que hizo el Momo Venega de la UATRE con las cámaras, con la mesa de enlace, que quería que le homologaran un 40% y después tiene trabajo negro, trabajo ilegal, explotación infantil. Entonces, hay muchos acuerdos salariales que son para la foto y son para el dirigente sindical, pero sabemos que en la práctica después no se cumple. A ver, Palazzo. Sí, yo con todo el respeto que le tengo por la lucha de Edgardo y como dirigente que lo respeto mucho, me voy a permitir disentir en algo. Para nosotros no es bandera el impuesto a las ganancias, es un componente más del salario que está afectando. Lógicamente que nuestra decisión es discutir salario y no perder poder adquisitivo. Y lo que no entiendo a veces, porque yo no sé específicamente si no le van a homologar o no al compañero Cavalieri lo de comercio. Lo que sí puedo decir es que se ejercen presiones fuertísimas para que no haya una paritaria lo suficientemente libre. Esto es así. A mí me toca discutir y el que lidera la negociación es el presidente del Banco Nación, y el presidente del Banco Nación le dicen 24%, saludo 1, saludo 2 y es 24%. Entonces hay una presión sobre esto. Y lo que digo es que en este sentido, yo soy, a pesar de no ser del partido gobernante, soy una de las personas que le reconoce a este gobierno su incidencia en el tema laboral, el crecimiento de derechos laborales. Ahora, hay actividades como la nuestra, que es el sistema financiero, que ha tenido ganancias siderales aún en las peores crisis. ¿Y por qué nosotros no podemos discutir una paritaria mejor que permita recuperar el salario? ¿Y en qué porcentaje están? ¿Ya han comenzado la discusión? Sí, esto es lo grave. Nosotros estamos concluyendo en una medida de fuerza que empieza el miércoles y el jueves, las 2 últimas horas, y la semana que viene un paro de 24 horas. Porque nuestro convenio terminó en diciembre. Acordamos una suma puente y que en marzo nos tenían que hacer una propuesta. Al día de hoy, después de 4 reuniones y después que terminó en diciembre, no nos han hecho una sola propuesta. Y en esto no le cargo al gobierno más responsabilidad que le compete por los bancos. Nosotros tenemos una asociación empresaria que es ABA, la de los bancos internacionales, que tienen un foro empresario que se dedica a decirnos qué hay que hacer con el pliego de Carlet, cómo va la economía, cuánto es la inflación, y en 4 meses no hicieron, y en 4 meses no hicieron una propuesta salarial. Es decir, no, se dedican a lo extra, pero al laburante a ustedes no le han hecho todavía ninguna propuesta. ¿Y bueno, esto te concluye en que lamentablemente tenemos que tomar una medida de acción directa porque llevamos 4 meses y hasta ahora no hay una sola propuesta de cómo vamos a corregir el tema salarial. ¿A usted le consta? Ustedes habrán estado los dos en la reunión de CGT, bueno, no sé. No, yo no. Yo sí. Por lo menos usted, ¿a usted le consta que a Armando Cavalieri, el jefe del Sindicato de Comercio, Carlos Tomada le dijo: yo no firmo un acuerdo del 30%? Totalmente, y fue Carlos Tomada inclusive a explicarle las causas al sindicato. ¿Y qué le dijo? Y le estuvieron explicando esto. Primero bajó de lo que habían firmado, que bajaran por debajo del 30%,
y después le planteó la cifra es el 24. Esto es así, esto es así. Nunca entonces, lo había hecho así explícito. ¿Cómo? Nunca lo había hecho es que así nunca sucedió esto. No, algo cambió ahora. Hubo, lo decía Palazzo. Algo cambió ahora. Este es el tema. Sí, a nosotros, no, yo no estuve en esa reunión, pero nosotros atravesamos. Economía nos dijo exactamente lo mismo. Nosotros atravesamos muchas negociaciones con una responsabilidad absoluta, tanto el sector gremial como el sector empresarial. Podemos decir, nos quedamos rengo en un año, lo recuperamos al año siguiente. Pero nunca tuvimos esto, que nos plantearan, este es el techo, y si no, nos vamos a poner en marcha todos los cuerpos orgánicos de la CGT. No, y no estoy hablando de 3 sindicatos opositores o iluminados que se juntan por ahí, estoy hablando de la Confederación General de Trabajo para discutir este tema. ¿Y esta es la realidad? ¿Tiene correlato en las bases? O sea... No tengas dudas, no tengas dudas. Hoy ningún dirigente puede plantarse ante sus compañeros y decirle, muchachos, tenemos que firmar al 24% porque nos pusieron un techo. Massaro, ¿y ustedes en qué porcentaje? Yo me río porque parecería que viviésemos en países diferentes o con situaciones o realidades complejas, siendo nosotros un sindicato pequeño o mediano, quizás con perspectiva, pero estos sindicatos de peso específico que se han convertido en actores políticos de relevancia nacional, me llama mínimamente a la reflexión algunas de las cuestiones que decían los compañeros. Desconozco en términos específicos la realidad puntual de cada una de las cosas. Nosotros cerramos una paritaria en los últimos cargos de 37 puntos, un par de puntos menos para el resto de la escala salarial, que fue la mejor recomposición de los últimos 10 años. Hay que decirlo por un contexto anómalo, que es todo el mundo sabe, el gobernador tiene su aspiración presidencial y eso generó o distendió la cuestión, digamos, salarial. Pero hay un par de cosas que me llaman a la reflexión. Nosotros, desde el movimiento... que trasladar a la provincia de Buenos Aires. Pero nuestra federación tiene también trabajadores en la provincia de Buenos Aires y firmaron el 38. ¿38? El 38 firmaron la provincia de Buenos Aires. Lo que quiero manifestar es lo siguiente. Vivimos, como yo me siento parte del movimiento obrero, soy un dirigente joven del movimiento obrero, con diferentes visiones. Nosotros conducimos un sindicato muy heterodoxo, pero siempre estamos discutiendo coyuntura. Yo no escucho, ojalá pudiera tener la relevancia política, ustedes incluso, alguno de ustedes es diputado, ojalá pudiéramos tener nosotros... Pero no hablé de mí, hablé de lo que para tenía que hablar. Plantear algunas cuestiones que hacen a la estructura del movimiento obrero. Ejemplo concreto, nadie plantea sobre la mesa que hay una puja salarial, una puja distributiva, producto de lo anterior, extraordinaria. Nadie plantea el comportamiento especulativo de fuga de divisas de los grandes empresarios. Siempre van por la consecuencia de eso. Es decir, entonces, como me han robado o mi salario se ha deteriorado, quiero tanto. Efectivamente, bueno, nosotros tenemos la obligación de recuperar eso, pero también, simultáneamente, tenemos la obligación de plantear instrumentos políticos para que ese estado de cosas deje de suceder. Y acá sí hay algo que quiero marcar con mucha claridad. Yo no creo que ningún ejecutivo, ni este ni ningún otro, tenga la suma del poder total. Si los sindicatos, si la CGT no se considera como un actor relevante para impulsar políticas que corten con ese estado de cosas, y bueno, me parece que están jugando otro partido. No tengas duda que la CGT va a actuar como tiene que actuar. Y me extraña que si vos sos dirigente sindical, no te preocupes, no seas solidario con el resto de los trabajadores. Por el contrario. Acá estamos, ¿sabés qué estamos hablando? Estamos hablando de los fideos de los compañeros, de la lata, no te corro por izquierda, te quiero ubicar en la palmera. Vos sos dirigente sindical y no vengas acá a plantear estas cosas. Yo tengo una respuesta. Un minuto, Mariano. Interesante. Yo tengo una respuesta. Es decir, en todo caso, por ahí, por tu juventud, a lo mejor no has tenido tiempo de leer todos los documentos que hemos sacado desde la Asociación Bancaria. Hemos planteado, e inclusive nos hemos movilizado 5.000 compañeros al Congreso, donde nos recibió el doctor Recalde como diputado del Frente para la Victoria, en donde le acompañamos una serie de propuestas para que se hicieran diversas reformas que tienden a lo que vos planteás. Uno, una reforma tributaria que tienda a agravar los capitales especulativos y no el salario. Dos, una reforma del sistema financiero que este propio gobierno archivó y sostiene la ley de Martínez de Hoy, de Videla, de la ley de entidades financieras. No estarían pasando las cosas en el país que pasan con la fuga de divisas,
con los capitales, las cuentas afuera, se hubiera una ley de entidad financiera nueva. Y 3, hemos planteado claramente la necesidad de bajar el tributo, particularmente en algo de lo que no se habla, que es el IVA. Porque el IVA termina pagando por un sachet de leche o un kilo de pan lo mismo el dueño de una multinacional que un obrero o que un compañero que hoy no tiene trabajo y tiene un plan social. Yo te sugeriría que leas, por ahí a lo mejor no somos tan importantes como para que nos leas, pero antes de abrir un juicio de valor sobre lo que hacemos, te sugeriría que lo leas y si no te lo mando. Suelo modificar mis posiciones cuando encuentro argumentos sólidos y contundentes. Yo lo que digo es que el proceso de puja distributiva no es de ahora, lleva muchísimos años. Vos reconocés lo que quieras, pero no hagas imputaciones antes de no saber lo que está diciendo. Lleva muchísimos años y en ese contexto, y lo digo en el buen sentido, las centrales obreras, salvo alguna excepción honrosa, no van a tener una política de disputa feroz contra el capital concentrado, contra la fuga de dinero, contra la falta de reinversión, que al fin y al cabo termina volviendo en esto, porque si la demanda sigue alta, que se estimula para que haya empleo, y los empresarios no reinvierten lo que corresponde, llega un momento de cuello de botella en el cual ellos, al estar en muchas de las ramas de la industria, están cartelizados, hay oligopolio, en fin, te suben el precio. Entonces, te quería contar este ejemplo que lo grafica claramente. Tuvimos una jornada de secretarios generales de sindicatos estatales en Quilmes. En aquel momento estaba muy vigente la cuestión de precios cuidados. Entonces empezamos a discutir, estábamos todos con las paritarias abiertas. Entonces en un momento yo les planteé, porque hay unos supermercados muy importantes que tienen una capacidad de remarcar extraordinaria, zona sur, digo, muchachos, vamos a seguir peleando nuestros salarios, efectivamente, pero aportemos algo para que estos tipos no remarquen lo que se les ocurra. ¿Sabes lo que me contestó una secretaria general muy importante? Digo, yo no soy policía de nadie. Entonces yo le miré y digo, escúchame, lo que vos ganés en tu paritaria, si vos no haces algo, no aportás desde la política algo, te lo licúa. Y me dijo, yo no soy, me volvió a repetir, yo no soy policía del gobierno. Yo digo, es respecto de tus trabajadores, pero es un criterio, una forma de ver. Y ahí es donde se pone en tela de juego un modelo de país, un modelo sindical, y eso es lo que yo creo que hoy está en crisis. A ver, enseguida les voy a preguntar sobre el vicepresidente de la UIA, que hoy dijo que sugirió al gobierno que saquen por decreto el aumento salarial. De Petri, yo creo que en general el movimiento sindical ha venido acompañando la discusión de la política económica, los niveles salariales, todas las paritarias, los niveles salariales acordados en general han cerrado todas las ramas más importantes del movimiento sindical, han ido acordando en función de una banda de salarial que puede ir, ahora me parece que puede ir desde el 28 al 32%, me parece que son las primeras discusiones que se están dando. Creo que hay que alentar, insisto, en esto, hay que alentar que se sigan sosteniendo las paritarias, que los acuerdos se hagan entre cámaras empresarias y los sindicatos, y el gobierno tiene que intervenir como para tampoco, ¿no?, que se haga un esquema de aumento salarial que ponga alguna discusión. Igualmente yo creo que los salarios no generan inflación, digamos, lo que genera inflación o aumento de precios son las 200 empresas formadoras de precios. Son ellas las que evidentemente... Edgardo, ¿qué opinan sobre el vicepresidente de la UIA que hoy dijo que el gobierno tenía que sacar por decreto? Pero le digo al movimiento sindical esto. El Fondo Monetario hace un par de días dijo que la Argentina tiene que ir a devaluar su peso. Dijo que poner el peso a 20 pesos. Hay que ir a un ajuste fiscal violento. Eso es ir a la privatización del sistema previsional, a eliminar la asignación por hijo. Están diciendo no las paritarias. Lo dijo hoy el jefe de la UIA. Entonces la discusión convencional y el nivel salarial también tiene que ver en el movimiento sindical de acordar en el marco de lo que están discutiendo los grupos económicos. No es mínimo no imponible, no es aumento salarial, no es paritarias libres, es sencillamente ir de paritaria ajuste y de caída salarial. Totalmente de acuerdo en cuanto a lo que vos planteás, que nosotros tenemos que tener una visión integral. Esto no cabe duda, no cabe duda. Y siempre la tuvimos, siempre fuimos con responsabilidad, y no es que uno se sube a un tren para desestabilizar o para lo que fuera. Digamos, vos conocés la historia nuestra y vos sabés cómo todo el sindicalismo en este país. Ahora, hoy aparece un actor nuevo, un actor que no estuvo en otras paritarias, sí en la paritaria del año pasado, y nos está planteando esta situación. Acá hay algo que ha cambiado y nosotros no vemos que la discusión que estamos llevando adelante
sea ni desestabilizadora política ni desestabilice la economía. Y no es que estamos priorizando en forma egoísta el salario de los trabajadores. Queremos sostener el mercado interno porque la evolución que tuvo el país en todos estos últimos años tuvo que ver precisamente con eso, con que los compañeros tuvieron más poder adquisitivo y pudieron ir a comprar. Digamos, esta es la realidad. Usted, De Petri, Massaro, ¿ustedes reconocen que por primera vez en 10 años empieza mayo y no hay una cifra de referencia y hay un montón, varios centenares de miles de trabajadores que nos están mirando que cobraron su sueldo sin aumento, cosa que en general mayo no pasó? O sea, el sueldo de abril en general, me corrigen si me equivoco, ahora viene... La paritaria en general en todos los sindicatos. No, el grueso está ahora. No había ocurrido que no hubiera acuerdo en comercio, que no hubiera acuerdo en camioneros, que no hubiera acuerdo en los grandes sindicatos, los más masivos. Bueno, se están discutiendo, las paritarias se habilitan, tienen un mecanismo, se eligen los paritarios, muchos de ellos lo eligen en asamblea, lo eligen los sindicatos. Claro, pero hay una situación anormal, una situación distinta. No es una situación en el país. Nosotros tenemos que gobernar este país con las condiciones que tiene este país. Está bien lo que dice Palazzo de que son los sectores bancarios los que mayor niveles de ganancia tuvieron. Ahora, la discusión de los mayores niveles de ganancia no tiene que servirnos para distribuirlo al interior de los trabajadores bancarios, tiene que servirnos para distribuirlo al interior de la clase trabajadora en general. A ver, ganancia es un impuesto coparticipable, aviso. Y ganancia va a financiar asignación por hijo, va a financiar programa social, es importante. Lo va a sacar, el gobierno se lo lleva para pagar intereses. Lo va a sacar, parece que la discusión, perdón. ¿Lo va a sacar Massa si es presidente a partir de diciembre, como dijo? Me van a mezclar las condiciones. Sí, eso es lo que complica. Sí, lo que plantea Sergio es sacarlo de los trabajadores convencionales, no eliminar el impuesto, pero bueno. Bueno, hoy dijo Kicillof, por ejemplo, que es imposible reemplazar esa plata, 70.000 millones de pesos. Van a ver a Macri, muchachos, la CGT. Van a ver a Macri. No, y dice que Macri no creo, le va a resolver el tema del impuesto a las ganancias. Edgardo, la CGT no creo. Bueno, Héctor, la mayoría de los gremios que fueron ahí son de la CGT. La CGT y dijeron no. que es el nuevo Perón. La CGT no. Dijeron que Macri les parece casi el nuevo Perón. Un sector del movimiento obrero. Un sector del movimiento obrero que sale por televisión. Ahí no me confundo, no tengas duda. No te confundo, a vos no. Los dichos de Maturana llaman a reflexión, ponen en contexto, porque vos fijate, yo hablaba de cierta sincronía. Por un lado, Maturana, un dirigente sindical, diciendo del transporte, hay que subir la tarifa. Y terminar con los subsidios. Sí, una contradicción en sí misma por la posición. Yo pregunto qué relación tensa va a tener con su propia base de sustentación, ¿no? Por un lado. Pero simultáneamente aparecen los dichos del FMI, simultáneamente. Simultáneamente está inundado casi todos los estudios de televisión de economistas que están planteando lo del ajuste. Se vuelve a insistir. Como verás, eso no pasa porque sí, está todo concatenado, tiene que ver con una presión, porque hay una discusión de fondo extraordinaria, lo insisto y lo voy a insistir hasta el cansancio, entre el capital y trabajo. Esa puja es invisibilizada sistemáticamente y nosotros tenemos la responsabilidad no solo de denunciarla, sino de construir herramientas para modificar eso. ¿Y qué opinan sobre lo que dijo hoy el ministro Kicillof de la cuota sindical, de que bajen la cuota sindical para que aumente el salario de los trabajadores? Nosotros en nuestra organización ya la bajamos, hicimos un congreso, la cuota sindical quedó en el 2%, era una cuota sindical del 3% hace unos años atrás, así que ya lo hemos hecho, pero de todos modos, si eso lo hubiera dicho Macri sería gorila, si lo hubiera dicho Massa sería gorila. Los sindicatos existen para que los trabajadores tengan derecho, o me van a decir que esto es el que sacó Kicillof hoy, no se lo arrebató el sindicalismo dando una discusión desde hace un mes hasta la fecha. Si no hubiera sindicalismo no existe, más allá de todas las cuestiones sociales. Yo lo que le diría es que nosotros no somos una cooperativa de servicios, somos un sindicato, y los sindicatos tienen una estructura política, organizacional, y que da una discusión política sobre los temas más allá de las cuestiones de orden social. Y volviendo a un tema, porque yo no quiero alejarme de cosas importantes. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer para dar el ejemplo antes de meter la mano en el bolsillo de un laburante, sea por esto, por lo otro? Porque acá se nos acusa de que los que discutimos el tema de ganancias no somos solidarios porque esto ayuda a los planes sociales. Los trabajadores ayudamos a todo esto porque nuestro aporte es con el que se reactivó el mercado de la construcción, porque los créditos Procrear se dan con la plata del ANSES. El plan Educar se da, las notebooks, con la plata que proviene del ANSES, viene de los fondos de los trabajadores. ¿Y sabes qué es lo que más bronca te da? Que el gobierno siga
UIA prorrogando el blanqueo de capitales, que es facilitarle a los tipos que negrearon en este país, que se la llevaron y se la timbiaron afuera, que la traigan sin pagar un peso de impuestos mientras el IVA sigue sin modificarse, por ejemplo. Claro, yo creo que plantear que la cuota sindical no me parece, que la verdad que no resuelve el problema. Y aparte la cuota sindical la resuelven los sindicatos en sus congresos y definen el monto de cuota sindical para sostener la actividad sindical. No obstante, sí, yo creo que la discusión hay que darla no solamente impuesto a las ganancias y en términos de paritaria, sino hay que darla en el contexto político y económico más importante. No, me parece que ese es el que está, porque también hay sindicatos que están planteando alinearse con los que van a ajustarnos y que van a devaluar y van a volver a reprivatizar la Argentina. Me parece que hubo acuerdos de la CGT con los grupos económicos en los 90, ¿no?, que firmaron la ley de flexibilidad laboral, acordémonos. ¿Quién votó la flexibilidad laboral que flexibilizó las condiciones de empleo de los trabajadores? El titular en ese momento, Sebastiani, de la UIA, ¿no?, que como presidente de la UIA terminó en el acuerdo que había sido del movimiento obrero y del gobierno que plantearon la flexibilidad laboral. Hubo una expresión de un movimiento sindical que también se asoció, ¿no?, a las expresiones de privatización, los procesos de privatización. Ahora, los trabajadores. Entonces digo, ser consciente y tener memoria, y las discusiones que tengamos con impuestos a las ganancias y las que tengamos con la pauta salarial tienen que ver en seguir sosteniendo este modelo. Ahora, yo vuelvo porque no me han respondido a algo que pregunté. Que desde la UIA hoy se haya salido a pedir que el gobierno fije por decreto. Es un absurdo eso, Gustavo. No, eso es una barbaridad. ¿Pero qué están buscando? ¿Qué están buscando? Eso es una no sé. Primero, a ver, yo lo que digo es... Héctor Méndez hace un mes, ¿qué dijo? ¿Qué había dicho? ¿Que había que eliminar las paritarias? Sí. ¿Lo había dicho? No, hace un mes dijo algo que es coincidente con lo que plantean hoy en la paritaria, que tiene que ser de un 20%. Lamentablemente en ese punto se encuentra con algunos funcionarios de economía y trabajo. Hoy dice algo que lo rechazamos absolutamente todo. En este país, en la Argentina de hoy, nadie puede pensar que venga Méndez a decirnos que no puede haber paritaria. Y si ves la línea, creo que alguno de ustedes lo dijo, la línea de opinión de economistas que se pasean por distintos estudios, que dicen inclusive, ¿qué es eso de que el gobierno convoque a paritaria? El otro día lo escuché a Esper decir eso. Sí. Dijo que era un acto fascista en las paritarias, que era una situación en la cual se impone la violencia. Algo están preparando para lo que viene entonces. No es que estén preparando, Gustavo. Hay sectores económicos que lo que quieren es que nosotros discutamos uno a uno un trabajador con el empleador. Y las paritarias lo que nos da la posibilidad solidaria y colectiva de encontrar un salario. La sensación de Petri, con todo cariño, de que le estamos metiendo miedo a la gente, de que o sigue el kirchnerismo o si no, no hay paritaria. Esta UIA es la misma UIA que aplaudió cuando nos bajaron la ley de accidentes de trabajo. El candidato, entonces un rato están con el gobierno y un rato no están con el gobierno. ¿Qué duda cabe que el candidato del Poder Económico, de la UIA, de la Mesa de Enlace, de los bancos, del Fondo Monetario, es Macri? No sé, pero ahora la paritaria es ahora. Lo quieren bajar a Massa, ¿no? El círculo rojo, estos muchachos, ¿para qué? Para facilitarle a Macri, que Macri pueda pelearle. Tranquilo que no se va a bajar. No, bueno, pero están trabajando. ¿Pero qué quiere el círculo rojo? ¿Qué quieren los grupos? La devaluación de la moneda. Terminar con las paritarias, privatizar sobre todo el sistema previsional, y ahí IPF de nuevo, y quiere volver a la lógica de los 90. Eso es la UIA, eso es Méndez, eso es de Mendiguren, que ahora me parece que ya se va de Massa para ir a su preferido, que es Macri, porque el grupo Techín, con Pablo Roca, es el que está financiando esta nueva embestida del grupo económico sobre el movimiento sindical y sobre los trabajadores argentinos. El otro día dijo, porque, ojo, de Mendiguren dijo que el establishment iba a hacer lo imposible para que gane el Frente para la Victoria. Pero cuidado, puede haber todavía, para completar el concepto, puede haber todavía paritarias en un gobierno de derecha para un núcleo reducido de trabajadores y condenar a la mayoría de los trabajadores a la desocupación, a la miseria o a la pobreza. Sabemos que eso puede pasar. Aspiremos a que no llegue ningún gobierno para que nos plantee un ajuste, digamos, ¿no? Me parece que el debate político es otro debate que si lo mezclamos vamos a estar discutiendo. Pero yo volviendo al tema concreto, el salario, por más que lo diga el presidente de la UIA, quien lo quiera decir, hay que resolverlo en una mesa de negociaciones. Digamos, esto de plantearse que lo saquen por decreto es tirarle un problema al gobierno de turno, sea este o sea cualquier otro,
para que le ponga la firma a un decreto que les sirva de ajuste a los empresarios. Por eso lo que creemos es sostener la libertad de negociación. Esto es así. Yo quería marcar una cuestión que me llama la atención. Afortunadamente ustedes tienen la posibilidad de discutir en paritaria. Los judiciales en provincia de Buenos Aires no tenemos una ley marco que regule, así que teléfono para Scioli. Somos el único sindicato de todos los estatales de la provincia de Buenos Aires, recientemente Municipales lo pudo conseguir, que estamos a la espera de eso, así que estaría bueno que se resuelva. Pero es tapa de diario algo que para nosotros es bastante natural, que es, hubo reuniones paritarias previas, creo que Caló llamó al paro, hubo 6 o 7, comentaron, en el cual no se pusieron de acuerdo, y simplemente decreta una medida de fuerza. ¿Dónde está lo irracional? En ese sentido no me parece que haya absolutamente nada irracional. Es más, confirma que el estado de cosas está sano, porque la dinámica del movimiento obrero está funcionando perfecto. Eso es muy interesante para destacar. Lo que pasa es que hay un cinismo que se monta sobre eso y trata de generar un contexto, una situación que deforma o da una imagen deformada de algo natural. Está buenísimo que un sindicato no puede acordar. Hay sectores, y eso sí hay que remarcarlo, la rentabilidad por sector es absolutamente muy amplia, hay una disparidad muy amplia. Sectores de renta extraordinaria hay que hacerlos pagar mayores salarios, y en ese sentido el que sí hizo un aporte extraordinario y que me parece que hay que volver a hablar de esto es Recalde, cuando dijo saquemos la cláusula de la Constitución de que los obreros pueden participar en las ganancias de la empresa para cuando sucede. Sí, pero se le fueron encima a todo el mundo. Permíteme, me está escribiendo un televidente habitual de Minuto 1 que es directivo, es miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Me dice, negalo totalmente lo de que las paritarias se tienen que fijar por decreto. Las pymes estamos de acuerdo con las paritarias como mecanismo. Esto es una posición que virtió Juan Carlos Sacco, uno de los vicepresidentes de la UIA, y el que me está hablando, te aseguro, tiene el mismo predicamento, está en la misma mesa que Héctor Méndez, y ahí hay una interna también, como veo que la hay en el gobierno, en torno a si las paritarias tienen que tener techo. No hay interna en el gobierno. Lo que hay son criterios, me parece que todos tratamos de llevar adelante, y me parece que el gobierno ha mantenido. Este ha sido el único gobierno que ha recuperado el empleo como cuestión central. Los trabajadores hoy tenemos trabajo, el movimiento obrero está más fortalecido, hemos discutido las paritarias, hemos sostenido y hemos recuperado el empleo, y aparte hay un Estado como el nuestro que es solidario con los trabajadores en la Argentina. Gracias a todos, gracias, y vamos a seguir porque esto va a seguir la discusión, así que les agradezco. Gracias Palazzo, gracias Héctor como siempre, gracias Mariano.